Hola, buenos días. Cuando son las 10 de la mañana, comenzamos con esta jornada marcada en ENERTIC 2020 Live. En esta ocasión, pues, estamos 3 días conociendo pues, un poco cómo en Andalucía, experiencias, casos de éxito en Andalucía y también la opinión pues, de las empresas que están patrocinando estas jornadas de ENERTIC Live en Andalucía. Eh, Agradecer a los patrocinadores, a los Platinum Sponsor, Naturgy, Rital, Signify Software, IT System, y también a los Gold Sponsor, Everest y Insight, el que estén apoyando estas jornadas de divulgación tecnológica para hablar pues, de una temática o profundizar en una temática de mucha actualidad, pues, que es la digitalización, la eficiencia energética y la sostenibilidad. Estamos teniendo gran éxito con la organización de estas jornadas que, bueno, debido a la situación del COVID, pues nos han podido organizar de forma presencial en el Congreso como estaba previsto. Finalmente el Congreso se va a trasladar al mes de octubre, 28 y 29 de octubre del año 2021, y lo que hemos hecho ha sido pues tratar de crear pues estas jornadas eh, para acercar pues, y conocer experiencias sobre el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad. Algo de plena actualidad, muy impulsado por la Unión Europea y también por el Plan España Digital 2025. En total hemos tenido más de 1.500 inscripciones a lo largo de todas estas jornadas. Hemos estado en 4 regiones o tratando de conocer cómo se está abordando la digitalización para la eficiencia energética y sostenibilidad en 4 regiones. El año que viene, previsiblemente, continuaremos con otras experiencias y, como digo, pues hemos superado el objetivo inicial, era que se inscribieran 1.000 personas en unos 250 por región y finalmente pues estamos hablando de 1.500, me ha confirmado María hace un ratito, con lo cual es algo que está generando mucho interés por esa actualidad y porque cada vez más pues tanto los clientes como los gobiernos pues están exigiendo pues que las empresas se comprometan en esos reducciones de emisiones de CO2 y avanzar hacia una sociedad más sostenible y más competitiva también desde un punto de vista energético. Estas jornadas son 3 días, como decía, se estructuran hoy tenemos 2 sesiones, la primera de hoy es una mesa redonda y luego tenemos la parte de las conferencias. En la mesa redonda sobre Intelligent Energy and Utilities nos acompañan Ignacio Cuerva Valdivia, que es el CEO del grupo Cuerva. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Francisco. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Guillermo Rodríguez Gallac, que es el director de transmisión, de la gestión de la transmisión en Red Eléctrica de España. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Jacob Rodríguez Rivero, responsable de nuevas tecnologías de Endesa Enel. Buenos días. Hola, buenos días, Francisco. Buenos días a todos. Y por parte de Naturgy, el responsable del Observatorio Tecnológico, José Luis García Valdeolivas. Hola, muy buenos días. Encantado de acompañaros. Gracias. Y Miquel Sojo es el director de Procesos Tecnológicos, Dirección de Innovación de Energía en Acciona. Buenos días, Miquel. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Por parte de T-System, una de las empresas que está patrocinando, está Óscar García Roca, que es el Head of Oil and Gas Unit. Buenos días, Óscar. Hola, muy buenos días a todos. Igualmente encantado de participar. Y también por parte de Software AG, patrocinador está el Iberian 6 VPI, José Antonio Fernández Abad. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un placer estar aquí. Muy bien, pues tenemos esa mesa muy completa para hablar sobre energía, el mundo de las utilities y hacemos el formato, como decías, hasta las 11:40. El formato es una introducción inicial de 5 minutos por cada uno de vosotros. Si queréis compartir incluso alguna presentación, podéis hacerlo, pero con esa duración de 5 minutos. Y luego ya pasamos a hacer las preguntas concretas para encauzar más esta sesión y abordar más en detalle esta sesión, que son las 5 preguntas que planteamos desde la plataforma ENERTIC, y luego una ronda de cierre con las preguntas que hayan podido realizar los asistentes por el chat. Si quieren ir planteando preguntas, cuestiones en el chat, nosotros lo que haremos será luego tratar de estructurarlas y plantearlas en la ronda de cierre de la sesión, que como digo, a las 11:40 hay que estar terminando para poder pasar a las conferencias. Así que comenzamos, si estáis preparados, comenzamos con la intervención de Ignacio Cuerva Valdivia. Ignacio. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Francisco. Creo que debo compartir pantalla y no sé si le estáis viendo ya la pantalla. Sí,
Vale, perfecto. Bueno, pues muy rápidamente y tratando de ceñirme, como tú bien dices, a los 5 minutos para no demorarnos. Lo primero, agradeceros de verdad la invitación, Francisco, a la plataforma NRTIC, a haberse acordado de Cuerva en este caso, y rodeado, por supuesto, de cómo estamos ahora mismo, de la empresa número uno del sector y de compañías tan prestigiosas. Para nosotros, por supuesto, es un honor y agradecemos la presencia aquí, ¿no? Rápidamente, en 20 segundos, nosotros somos una utility basada en Granada. Nosotros tenemos más de 100 años de historia y como utility clásica, o que viene del mundo de la empresa eléctrica de toda la vida, pues hacemos producción, generación, instalación y distribución y comercialización de energía eléctrica, y sucesivamente hemos ido incorporando nuevas líneas de negocio en torno a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Energía como servicio, movilidad eléctrica, una empresa específicamente enfocada a la generación de modelos matemáticos y proyecciones, etcétera, y una iniciativa muy particular que es Turning Tables, que es un laboratorio de innovación disruptiva que impulsamos desde aquí desde hace unos años y fue fundada en California, ¿no? Eso es Cuerva. Estamos aquí, por lo que todos sabéis, representando un poco el cambio de paradigma y lo que son la confluencia de esos tres vectores principales de cambio, de la centralización a la descentralización, la participación del cliente y la tendencia al activo como servicio. Centrándonos ya un poco en contaros al menos alguna iniciativa en la que estamos inmersos en este cambio, pues por ejemplo contaros la experiencia nuestra en el Living Lab, que es una iniciativa que lleva caminando casi 3 años ya, y se concibe como una especie de ecosistema de innovación abierto, totalmente basada en Open Innovation, y en la que está participando entidades prestigiosas como es la Universidad de Berkeley, a través del Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley y la Universidad de California, la Universidad de Granada o Repsol, nosotros mismos y la iniciativa de Turning Tables. ¿Cuál es el concepto de Living Lab? Pues como iniciativa que os comento de la experiencia a modo de ejemplo, pues ese ecosistema, ese playground donde tanto startups como la propia industria, digamos, puede acercarse a desarrollar modelos, a testear modelos y a correr sobre datos reales de una red real, combinando sobre todo usuarios, infraestructura y un escenario absolutamente real, ¿no? Quizá un sello distinto de lo que pueda ser un despliegue tecnológico o puramente de equipamiento de infraestructura. Le hemos dado un sello muy potente a la comunidad que se crea en torno al Living Lab. Todo ha sido desarrollado con convenios con los ayuntamientos, con las comunidades sociales que allí operan, con una coparticipación de los usuarios a la hora de implantar los equipos, las soluciones energéticas, etcétera, etcétera. Entonces, hasta incluso el propio nombre de la iniciativa ha sido decidida por los niños de los colegios del entorno en donde se está desarrollando, ¿no? Bueno, pues como modelo de esa plataforma donde realmente los usuarios se pueden unir a distintos tipos de niveles de servicio y de desarrollo de aplicaciones y de testeo, pues bueno, estamos orgullosos de la iniciativa, está caminando para nosotros con mucho éxito y está permitiendo que Cuerva, pues bueno, pues haya planteado, digamos, el adelanto de lo que pudiera ser una red eléctrica de 2030 al entorno actual, con una digitalización absolutamente al detalle, muy por encima de cualquiera de los niveles que pueda tener cualquier utility o cualquier empresa de distribución en torno a las necesidades por la pura explotación de la red, yendo muchísimo más allá y tratando de ubicar esa sensorización y ese real data en tiempo casi real, ¿no? Entonces eso nos está dando, pues bueno, el acercamiento de muchísima gente con la que estamos creando una cierta comunidad y aproximándonos a un aprendizaje que bueno, como compañía pequeña quizá no encajara, pero que gracias a este planteamiento estratégico de darle un enfoque de apertura y de compartir los resultados y el aprendizaje con otros miembros de la comunidad, nos está permitiendo precisamente ser parte de esa co-creación y de esos desarrollos, ¿no? Apuntando a lo que, bueno, probablemente desde nuestro punto de vista estratégico sea la compañía dentro de una serie de años, que será probablemente una compañía más acercada al software y a la tecnología que a la gestión de los activos eléctricos de toda la vida, como todos hemos conocido respecto al cable, ¿no? Y bueno, pues ese es el MTP que tenemos definido para nosotros, ese es el espíritu con el que estamos trabajando y esperamos pues, seguir creando otros ejemplos que los tenemos, pero evidentemente en 5 minutos no vamos a dar más pinceladas, pero yo creo que a modo de introducción de dónde estamos y en qué estamos trabajando,
quizá era un ejemplo que tenía interés en contaros para vuestro conocimiento, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Guillermo Rodríguez Gaya, buenos días. Hola, buenos días a todos. Nada, muchas gracias a Francisco Enertic por invitar a Red Eléctrica a esta sesión. Y bueno, pues dentro de lo que es Red Eléctrica, yo os vengo a hablar un poquito más de lo que es el desarrollo de las infraestructuras, ¿de acuerdo? No voy a compartir presentación, pero bueno, os voy contando. Bueno, como vamos a ver hoy, el papel del sector eléctrico es crucial para alcanzar los objetivos de descarbonización. En este contexto, Red Eléctrica es un actor central del sistema eléctrico. Es un agente clave en el cambio del modelo energético, cuyos principales elementos se centran en la electrificación de la economía, la máxima integración de renovables, yo creo que vamos a hablar mucho de ello, en el mix energético y la eficiencia, y garantizando, por supuesto, siempre la seguridad del suministro. Esta posición la realizamos a través de nuestro papel como TSO, como transportista y operador del sistema. Hoy me voy a centrar en la parte más del transportista. Voy a destacar las actuaciones que se orientan al esfuerzo inversor y tecnológico en el desarrollo de una red de transporte robusta, inteligente y cada vez más interconectada. Que a día de hoy, bueno, tenemos 44.000 kilómetros de circuitos de líneas eléctricas repartidos por todo el territorio español, pero tenemos todavía unos grandes retos por delante. El desarrollo de los activos de la red de transporte se ejecuta de acuerdo a la planificación eléctrica, que para la red eléctrica es absolutamente vinculante. A día de hoy estamos en el pleno proceso de elaboración de la planificación eléctrica para el periodo 21-26 y esta planificación del transporte tiene un objetivo fundamental que es convertir a la red de transporte eléctrica en un vector clave para la transición energética y que ayude a cumplir los objetivos del PNIEC. Para la red eléctrica esto es un tremendo desafío humano y tecnológico el hacer realidad estos compromisos que se recogen en la planificación, que son compromisos de descarbonización y sostenibilidad. Y sí me gustaría traeros algunos ejemplos concretos de proyectos que estamos abordando. Hay muchos más, pero bueno, traemos una muestra, ¿vale? Una muestra que muestra este compromiso con la red de transporte del futuro. Estamos haciendo actualmente la interconexión entre Ibiza y Formentera, un proyecto de interconexión, un cable submarino, que va a ayudar de forma clave a la transición energética a la isla de Formentera y al conjunto del sistema eléctrico balear. Va a reducir las horas de funcionamiento de los grupos de generación eléctrica locales y va a eliminar, bueno, pues algo que pasa en verano, que es que en verano no hay suficiente potencia y hay que traer muchos generadores para la época estival. Esto va a reducir las emisiones de CO2, así como algo que es importante en eficiencia, los costes para el sistema eléctrico que pagamos entre todos. Destacar también la interconexión entre Tenerife y La Gomera. Vamos a implantar nuevas instalaciones, vamos a facilitar la implantación de nuevas instalaciones de generación renovable en La Gomera, porque vamos a aprovechar las condiciones favorables de los recursos existentes. Esto redundará también en una disminución de costes de generación, una reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y una mejora medioambiental. Actualmente es de destacar que la generación en La Gomera depende prácticamente la exclusividad de una central térmica instalada en el Palmar. También, estando aquí en Andalucía, me gustaría destacar la interconexión entre Península y Ceuta. Se va a contribuir también de forma muy especial al modelo energético eficiente y sostenible en Ceuta. Vamos a aportar energía renovable desde la península y esto va a reducir las emisiones de CO2. Específicamente, este proyecto va a contribuir a mitigar de forma clara los efectos del cambio climático a reducir las emisiones contaminantes a ambos lados del estrecho, zona que es especialmente sensible a los efectos del cambio climático. Bueno, y para acabar, el desarrollo de estas nuevas infraestructuras es un reto para cualquier empresa, para cualquier utility, ya que se requieren de grandes inversiones y muchos años para convertirse en realidad. Conseguir una planificación a largo plazo, sólida, que ofrezca certidumbre, es muy complejo, ya que es un tipo de conocimiento que se basa muchas veces en la experiencia de los profesionales de la compañía. Y hablando de tecnología, pues en Red Eléctrica decidimos aplicar la tecnología al reto de la planificación en las inversiones a largo plazo y descubrimos que sí, que era posible moderarlo, que era posible encontrar variables internas y externas
que ayudasen a explicar tanto los costes como los tiempos de los proyectos con mayor precisión de lo que se estaba haciendo hasta ahora y, desde luego, de una manera mucho más eficiente. Muy rápido. El primer paso, exploramos y almacenamos todos los datos históricos relevantes de los proyectos y agregamos muchísimas capas de información externa, capas geoespaciales, vegetación, predicción meteorológica, catastro, altimetría. Todo esto permitió identificar variables clave que inciden en el desarrollo de los proyectos y, a partir de ellas, empezamos a construir y afinar modelos de planificación. Claro, la tecnología consiguió un reto muy claro. Este esfuerzo cumplió con creces las expectativas que generamos internamente y, a día de hoy, en Red Eléctrica tenemos un conjunto de modelos de planificación predictiva y herramientas de presupuestación que están integradas con nuestros sistemas de planificación y que gestionan las operaciones del día a día en los proyectos. Bueno, hoy hablaremos de este tipo de cosas, pero quería traeros esta introducción del papel de Red Eléctrica como gestor de infraestructura y como actor clave en la integración de renovables. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muy interesante. Luego profundizamos a través de las preguntas en los avances que estáis implementando y continuamos con esta primera ronda de presentaciones. Jacob Rodríguez Rivero. Okay. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Siguiendo un poco, en mi caso, como habéis comentado, trabajo en e-distribución, en la parte de distribución del grupo Endesa, y me gustaría un poco complementar, ¿no?, la introducción que ha hecho Guillermo como TSO, como transportista, bueno, dar un poco una visión como distribuidor. Desde nuestro punto de vista, nosotros, la red de distribución, los distribuidores, tenemos un papel fundamental en la hora de la transición energética. Consideramos que somos uno de los principales facilitadores de esta transición energética, entre otras muchas cosas, pero especialmente a través de un aumento de la digitalización de la red de media y baja. Guillermo ha comentado los avances que se están haciendo en la red de transporte, es algo que se lleva trabajando durante muchos años. Quizá la red de media y baja, como comentaba Ignacio, es algo que para su operación, esta digitalización, pues habitualmente no era necesaria. Para esta transición energética, para aumentar la observabilidad de las fuentes de energía renovables, que en esta transición la mayoría serán distribuidas, y para poder gestionar la demanda y la electrificación que comentaba antes Ignacio, es necesario aumentar la observabilidad de esta parte de la red, de la parte de la media y la baja tensión. Esto, pues, nos va a permitir activar mercados de flexibilidad, mercados locales de flexibilidad, en los cuales, pues, el distribuidor junto con el transportista, pues, tendríamos un papel bastante importante. Todo esto, ¿cómo lo estamos haciendo en nuestro caso en la parte de distribución? Pues estamos introduciendo bastante tecnología, estamos empezando a introducir en nuestro día a día tecnologías como el modelado 3D, que ya la teníamos para la red de alta, las estamos empezando a utilizar para la red de media y baja tensión, la sensórica, el IoT, la inteligencia artificial. Con todo esto, lo que estamos intentando crear es un modelo virtual de la red de distribución, el cual lo conectamos a la red física real, nuestro gemelo digital de la red, y esto nos va a permitir simular comportamientos futuros. Quizá para la operación tradicional esto no era necesario, para la operación y el mantenimiento que se nos avecina con la transición energética es necesario este tipo de simulaciones futuras del comportamiento de la red, para que tengamos un sistema, pues, más eficiente, renovable, como hemos comentado antes, y sobre todo más resiliente y seguro. ¿Vale? Destacar, después profundizaremos algunos proyectos que tenemos en el tema de sensórica, de IoT, como la monitorización dinámica de parámetros de líneas de alta y de media tensión. En el campo de la inteligencia artificial ya se han comentado algunos ejemplos, como pueden ser la predicción, el uso de la predicción meteorológica para la operación de la red, pero también estamos haciendo mantenimiento predictivo de tráfico de media-baja a través del uso de imágenes térmicas, reconstrucción de la topología a través de técnicas de inteligencia artificial y detección de pérdidas no técnicas utilizando herramientas de este tipo, construcción de mapas de riesgo, en el cual mezclamos distintos tipos de variables, tanto eléctricas como no eléctricas, para detectar, adelantarnos a un posible riesgo en la red, de forma que la podemos hacer más resiliente. Desde el punto de vista de comunicaciones, aprovechando que estamos en el TIC, estamos empezando a tener proyectos usando la tecnología 5G, con el despliegue que hay actualmente en España, que, como sabéis, es limitado, pero estamos empezando desde el punto de vista de innovación a hacer proyectos en consorcio, en cooperación con la Unión Europea, sobre el uso de 5G para la seguridad de los operarios en campo a través de cámaras,
para el telecontrol, sustitución de las comunicaciones por fibra a través de la 5G e incluso proyectos de flexibilidad en los que participamos, algunos proyectos en los que estamos explorando estos mercados locales, el uso del 5G como elemento de comunicación entre todos estos actores, generación, distribución, transportistas y demanda. Después también tenemos proyectos que tienen que ver con la realidad aumentada y la realidad virtual, focalizados en el aumento de la seguridad de las operaciones y en la formación de los operarios. Y algunos otros que iremos comentando sobre el tema de drones y la robótica aplicada en drones, en la operación de la red y el uso de autopistas de drones para la inspección continua de las líneas. Y quisiera ya destacar, ya que estamos en Andalucía, y aprovechando que Ignacio hablaba de los Living Lab, pues hablar de nuestro Living Lab en el caso de Andalucía, que es el Smart City de Málaga, el cual arrancamos en 2007 con algunos proyectos europeos y que a día de hoy, desde hace unos cuantos años, pues pertenecemos a la European Network of Living Lab, a ENOL, como representación de Living Lab en España asociado a la red de distribución. Interesante, gracias, Jacob, muy interesante ver cómo desde Europa pues hay una conexión con esas experiencias regionales o experiencias un poco en diferentes zonas, ¿no? Muy interesante ver cómo estáis implementándolo y desarrollando. También tenemos a José Luis García Valdeolivas. José Luis. Hola, muy buenas. Muchas gracias por contar con nosotros. Yo quería daros brevemente una visión muy rápida de la visión que tenemos en Naturgy, ¿no? Que como sabéis es una utility integrada, ¿no? Estamos tanto en gas, en electricidad, sobre las oportunidades o los retos que la digitalización abre para una compañía como nosotros y para la sociedad, ¿no? Aquí destacar, es un ejemplo un poco antiguo, pero que hemos usado bastantes veces, que es muy llamativo, ¿no? O expone cómo la digitalización puede cambiar muchas cosas, ¿no? Es una noticia, está el enlace si luego lo queréis consultar un detalle, de un proyecto que ya es un poco de hace unos años, que se hizo en Nigeria, y cómo se instalaban paneles solares y un almacenamiento con baterías en unas escuelas, ¿no? Y podían tener luz esos chavales. ¿Y por qué la digitalización? Porque no solo se instalaban esos paneles, sino que además se explotaban en remoto y permitían la monitorización, el control tanto de la instalación solar como del funcionamiento de las baterías a través a distancia. Al final la digitalización lo que vemos es que permite o es la palanca que permite acelerar la transición energética en la que estamos, ¿no? Transición energética pues basada en la reducción del CO2, en una creciente electrificación, y al final la digitalización o las tecnologías digitales sirven de catalizador o de acelerador de toda esta transición. Por una parte, hacen esa visión de catalizador, pero luego por otra parte también soportan nuevos modelos de negocio. Al final posibilitan modelos de relación con el cliente que ahora no teníamos, o que incluso el cliente nos exige, ¿no? a las utilities, más allá del enfoque tradicional que teníamos de cliente suministrador, sino que el cliente quiere tener una posición más activa, ¿no? Cuando se habla de prosumidor o cliente 4.0. También eso exige una transformación interna de nuestras compañías, ¿no? Avanzar en esa digitalización no solo hacia afuera, sino también dentro, incluso en la forma de trabajar, en la forma en la que entendemos el trabajo o nuestras funciones en la empresa. Por otra parte, probablemente ya lo habéis oído en alguna ocasión, ¿no? Las 3D, ¿no? que acompañan esta transición energética, hablan de descarbonización, descentralización, digitalización. Nosotros también añadimos otra D más, o una cuarta D, que es la dignificación del sector. Y al final, el lograr esa economía baja en carbono, que los activos cada vez están más descentralizados, que la producción esté más repartida, que esa digitalización llegue tanto a la explotación de activos, como decía, a la relación con el cliente, es un reto al que nos enfrentamos las utilities y que tenemos que dar respuesta. ¿Cómo estamos buscando esas respuestas o las estamos dando? Pues apoyándonos en la tecnología.
Aquí pongo un mix o un set de diferentes tecnologías. Unas pueden ser más intrínsecas al sector energético, ¿no? Pues ahí el almacenamiento, la generación distribuida, gestión de la demanda, la movilidad sostenible, el vehículo eléctrico, movilidad a gas, a hidrógeno, el gas renovable, el biometano, el hidrógeno. Pueden ser tecnologías que al final abren unos nuevos modelos de negocio, unas nuevas formas de entender la energía, pero que al final todos ellos están apoyando en una serie de tecnologías digitales, ¿vale? Que son las que aparecen a la derecha. Pues el IoT, las telecomunicaciones, como han comentado antes mis compañeros, el blockchain, la inteligencia artificial, la robótica. Cómo vamos aplicando estas diferentes tecnologías y vamos logrando un mix entre estas nuevas tecnologías, entre las nuevas renovables, el hidrógeno, esta aplicación de la inteligencia artificial a la gestión de activos y cómo con ello conseguimos alcanzar esos objetivos o queremos alcanzar esos objetivos de la transición energética. Transición o revolución, ¿no? También he oído ya en alguna ocasión hablar más que de transición energética, de revolución energética. Ejemplos de cómo lo estamos haciendo, pues estamos aplicando inteligencia artificial a la gestión de activos, por ejemplo, en la detección o análisis de imágenes, ¿no? Para detectar, por ejemplo, en nuestras torres de distribución eléctrica, pues analizar los defectos o analizar el estado a través de las imágenes que toman los drones y son automáticamente analizadas. Cómo estamos utilizando robots o drones para la inspección de activos renovables, de centrales hidroeléctricas, de los aerogeneradores. Cómo estamos aplicando la sensorización, aumentando la sensorización tanto en la red eléctrica, especialmente haciendo un esfuerzo en la red de baja tensión que no estaba sensorizada o no teníamos el suficiente conocimiento. Y más allá de eso, en la red de gas, que es todavía mucho más complejo, ¿no? Porque ahí no tenemos una alimentación, necesitamos buscar un harvesting o buscar nuevos modos de funcionar. Eso acompañado por cómo comunicamos luego esos datos, en qué red IoT, si apoyamos en el 5G, se abre un abanico de posibilidades que estamos explorando y analizando. Bueno, esto al final analizamos los proyectos de una forma muy rápida, ¿no? Un sistema de go, no go, tratando de ser muy, muy rápidos y sin parar en el error, ¿no? Es normal cuando estamos aplicando esta tecnología o estamos innovando que no nos quedemos paralizados en una fase, sino que simplemente es un go, no go, y si no pasamos a otro proyecto. Y al final lo que comentaba ahí, ¿no? Como drivers, pues al final es ese análisis de nuevos modelos de negocio apoyados en la transición energética, pues nombrar el hidrógeno, las renovables, el almacenamiento, la eficiencia, la hibridación entre estas tecnologías, poner el foco en aumentar la inversión, la producción en renovables y en la eficiencia en los costes de operación y mantenimiento, apoyándonos en esas tecnologías digitales. Esa transformación interna de la que hablaba, ¿vale? No solo es hacia afuera, sino que dentro de la compañía nos tenemos que transformar. Pues las personas que trabajamos en Naturgy pues tenemos que entrar en esas competencias digitales, tenemos que tener una cultura colaborativa, una nueva forma de trabajar también hacia afuera, no solo hacia adentro, creando ecosistemas, modelos de relación con el resto del ecosistema tecnológico innovador. Y al final, bueno, pues utilizar al máximo todas las herramientas que tenemos, ¿no? a nuestro alcance, pues, la inteligencia artificial, el trabajo en remoto, el entorno cloud, etcétera. Y esa es un poco la visión que os quería dar así, sin entrar a lo mejor en mucho detalle, pero para que conocierais un poco la visión o cómo entendemos esta oportunidad y este reto de la digitalización en una utilidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar la intervención después de José Luis. Tenemos a Miquel Sojo Armentia de Acciona. Buenos días, Miquel. Hola, buenos días. Vale. Me voy a apoyar en la presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, a Enertic por la invitación. Creo que veis mi pantalla ya, ¿no? Sí. Muy bien.
Bueno, pues voy a dar primero unas pinceladas de quiénes somos en Acciona y qué hacemos, y luego un poco con los 3 drivers de sostenibilidad, eficiencia y digitalización, pues algunas pinceladas y algunos proyectos. Bueno, en Acciona, bueno, somos líderes en soluciones sostenibles y en infraestructura y energías renovables. Somos más de 39.000 empleados, bueno, y en concreto en energía, pues las ventas del año pasado pues fueron 2.000 millones con una EBITDA de 845. Tenemos más de 10.000 megavatios en propiedad y unos 2.000 empleados, un poco por situar aproximadamente quiénes somos. En renovables, bueno, pues estamos en las principales, solo en renovables y en las principales tecnologías, fundamentalmente eólica, con casi 8.000 megavatios, más de 1.000 en fotovoltaica, 800 y pico en hidráulica, termosolar y biomasa. Y además, bueno, pues tenemos también una cartera de desarrollo con más megavatios que iremos adicionando. Bueno, la producción, bueno, pues ahí la tenéis. Estamos en muchos países, en España, México, Estados Unidos, Australia, Chile, etcétera. Tenemos, bueno, una de las mayores experiencias en el sector desde el año 1992, que arrancamos en hidráulica, y en el 94 con el primer parque eólico, el Perdón, y, bueno, pues todo un track record de proyectos y de desarrollo en energías renovables. Bueno, ya comienzo a dar un poco las pinceladas en cuanto a sostenibilidad. En Acciona, bueno, pues trabajamos siempre para construir un sistema energético sostenible para el mundo y además pues nos lo creemos de verdad, ¿no? Estamos comprometidos y llevamos comprometidos con la sostenibilidad desde siempre, ¿no? Nuestro lema ha sido pioneros en sostenibilidad. Contribuimos a varios de los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues a la acción contra el clima, a disponer de agua, de energía accesible y segura, bueno, y estamos en los principales índices y rankings de sostenibilidad. Y además, bueno, pues desde el 2015 contamos un plan director de sostenibilidad que, bueno, que actualmente estamos en el plan director del año 2020, ¿no? También en relación con la sostenibilidad, pues somos por el 6º año consecutivo pues la compañía eléctrica más verde del mundo, según el ranking del Energy Intelligence, el top 1 de las Green Utilities a nivel global. Y recientemente, bueno, pues somos en el sector eléctrico pues un líder mundial en el índice de Dow Jones de Sustainability. Un caso de sostenibilidad pues puede ser nuestra plataforma GreenChain. GreenChain es una plataforma para la trazabilidad del origen de la energía y de la sostenibilidad. Este es un ejemplo muy claro de una iniciativa que nació de un programa de aceleración de startups. En colaboración con una startup empezamos a desarrollar esta plataforma y actualmente es una plataforma que se ofrece comercialmente a los clientes para dar confianza en el origen 100% renovable de la energía. Hacemos una casación de la energía renovable y el consumo en tiempo real mediante la tecnología blockchain y además hemos incorporado a esta plataforma pues todas las iniciativas de sostenibilidad de cada proyecto, de forma que puedan ver los clientes también toda la sostenibilidad iniciativas de sostenibilidad de cada proyecto. En cuanto a eficiencia, bueno, para nosotros la eficiencia es la excelencia operativa en la gestión de todos nuestros activos y de todas nuestras actividades, ¿no? La eficiencia es la competitividad en toda nuestra cadena de valor, desde el desarrollo de los proyectos, la financiación, la ingeniería, la construcción, el supply chain, la producción y, por último, la gestión de la energía, ¿no? Nuestra medida de eficiencia al final es el coste de la energía, ¿no? El coste total de la energía, el ECOE, como llamamos, que es un poco incorporando todos los parámetros de CAPEX, OPEX, todos los costes operativos, todos los costes de cada proyecto y cada activo en su vida útil por la energía que produce cada activo, ¿no? Y al final ese dato es el que nos guía y que nos mide al final cómo somos de eficientes, ¿no? Y una gran medida de eficiencia para nosotros también es la disponibilidad, ¿no? Que los activos estén en perfecto estado de producir siempre que haya recursos renovables, ¿no? Siempre que haya viento, siempre que haya sol, cualquier activo renovable, ¿no?
y bueno, tenemos que estar del entorno de una disponibilidad del mayor del 97%, ¿no? Otro caso en eficiencia, bueno, es el caso Life Extension, el Turbines for Life, extensión de vida de los activos, ¿no? Trabajamos en tecnologías de diagnosis para predecir, para ser capaces de predecir cuándo puede venir un fallo en los grandes componentes de los activos y para actuar en prescripción y trabajar hacia un mantenimiento inteligente, ¿no? En tecnologías con Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial y modelos híbridos y modelos basados en ciencias materiales. Otro caso es la hibridación, que es la combinación de tecnologías para la optimización operativa, en hibridar eólica y solar fotovoltaica, hibridar solar fotovoltaica e hidráulica en proyectos como el de Sierra Brava, de tecnología solar flotante, en tecnología flotante. El programa de almacenamiento y gestión es un proyecto que nació con una llamada a startups de energía positiva, en este caso con una startup de Andalucía, de Sevilla, un proyecto que hemos lanzado en conjunto con Red Eléctrica para nuevas funcionalidades avanzadas de integración en red y hibridación de sistemas de almacenamiento, ¿no? Trabajando hacia una penetración masiva de energías renovables en las redes eléctricas. Otro proyecto de almacenamiento estacional, hidrógeno verde, en este caso con un proyecto con Enagas de hidrógeno verde en Baleares, en concreto en Mallorca, con 2 plantas de fotovoltaica que alimentarán a una generación de hidrógeno verde mediante electrólisis para alimentar algunos autobuses de la MT de Palma, inyección a red eléctrica también para alimentar las industrias locales y también en movilidad y en pila de combustible para algunas necesidades térmicas de ayuntamientos, hoteles, etcétera. Y en digitalización, bueno, pues nosotros somos una compañía digital desde el origen, con nuestro centro de control de energías renovables, donde gestionamos más de 15.000 megavatios, también propios y para terceros, con más del 97% de disponibilidad, más del 60% de incidencias resueltas en remoto, gracias a toda la digitalización, y además de ello, pues también tenemos un programa de transformación digital, un programa de 5 años, con más de 90 iniciativas digitales y con una serie de pilares de transformación digital, ¿no? Bueno, y luego ya en el debate pues tendremos ocasión de profundizar en alguno de estos temas. Muchas gracias y disculpar si me he pasado por el tiempo. Muchas gracias. Vamos allá, son las 10:40 casi, vamos a continuar con la mesa, con la siguiente intervención que la va a realizar Óscar García Roca, que es el responsable de Oil y Gas en la unidad de T-System, de la unidad de Oil y Gas, perdón, de T-System, y son patrocinadores de estas jornadas en Andalucía. Buenos días, Óscar. Buenos días. ¿Te escuchamos muy bajito? Sí. No. Yo no lo escucho. ¿Ahora? No, te escuchamos ahora igual sí, a ver. ¿Sí? ¿Me podéis oír? Sí. ¿Hola? Sí. Sí. Vale. Disculpad la interrupción. Bueno, nosotros desde T-Systems, bueno, Oil and Gas es un poco la denominación que tenemos internamente para el sector global de energías, Oil and Gas and Utilities, ¿vale? Para matizar. Y bueno, nosotros desde T-Systems somos empresa tecnológica, por lo cual nosotros nos dedicamos a acompañar en el ámbito de tecnología a este proceso de digitalización que todos los compañeros han estado exponiendo, ¿vale? Nosotros como T-Systems somos una empresa alemana, pertenecientes al grupo Deutsche Telekom, en el cual pues T-Systems somos unas 45.000 personas dedicadas única y exclusivamente al desarrollo de la tecnología. Bien, no sé si puedo compartir. Disculpa María, ¿me podrías poner? Sí. Óscar, te doy ahora mismo el rol.
Nosotros, dentro de T-Systems, decidimos ya hace unos años pues, verticalizar, al igual que tenemos en otros países, pues verticalizar el sector de energía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, bueno, creando nuestro propio espacio, ¿no? Nosotros hicimos un momento de reflexión en el cual, no sé si puedo estar compartiendo adecuadamente. Sí, ¿no? Sí, vemos la pantalla, Óscar. Lo único, Tengo si una puedes serie de ponerla problemas técnicos aquí en el PC, disculpadme. Ahora. así, perfecto, Óscar. Vale, perdona. Bueno, nosotros hicimos una reflexión en la cual, pues bueno, pues decidimos internamente, pues decir, oye, ¿cómo podemos aportar estas grandes capacidades que tenemos una empresa de este tamaño en el sector de energía en España, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues hacer una reflexión, es decir, ¿cómo vemos el sector energético? Bueno, pues generalmente pues tenemos diferentes inputs que habéis comentado muy bien todos los compañeros, nueva fuente de energía, nuevos modelos de negocio, nuevo modelo de atención a clientes, usuarios y todo ello con una inyección de evolución tecnológica, ¿no? ¿Qué nos hemos estado encontrando? Pues una situación en la cual nos encontramos pues, grandes infraestructuras, sobre todo de IT, con sistemas críticos y legacy y core pues bastante, en algunos casos obsoletos, que requieren de mucha rapidez, mucha flexibilidad y con mucha casi persona dependencia y conocimiento, con modelos, con esta implantación de nuevos modelos de negocio que requieren de una adaptación tecnológica, con un mapa de proveedores pues muy extenso, somos bastantes los que vamos aportando pues diferentes capacidades y con un objetivo muy claro y denominador común que siempre es reducción de costes, ¿no? Evidente. Entonces, ¿qué tendencias pues nos encontramos alrededor de todo esto? Pues bueno, pues sobre todo hay gran énfasis y gran interés en todo lo que es el control y eficiencia de activos con estas grandes infraestructuras que dispone este sector. También muy acentuado a gobernanza de datos y cloud adoption, etcétera. Toda la parte de ciberseguridad, como no. Lógicamente, pues todo lo que, y ahora con el COVID, pues más acentuado, todo que podamos trabajar en remoto, con digital workplace, etcétera, ¿vale? Y sobre todo también, pues un gran compromiso con sostenibilidad y la inyección de planes europeos, como puede ser ahora en EXO. Bien. Alrededor de todo esto, pues como un ejemplo, dije, bueno, pues vamos a intentar pues, dar nuestra aportación de valor, no yendo con un maletín de productos y servicios tradicionales, cuales nosotros podemos ofrecer, dado de nuestras capacidades en infraestructura, en cloud o en toda la cadena tecnológica de digitalización, sino lo que hicimos fue, a través de innovación y reflexionar mucho de todo este escenario que nos encontramos, decir, oye, qué valor o de qué forma podemos inyectar y encontrar nuestro espacio en todo este mapa para poder aportar pues un valor diferencial y un acompañamiento a todas estas grandes iniciativas que hemos estado comentando. Como ejemplo, os pongo un muy breve ejemplo de uno de nuestros casos de éxito, ¿vale? En el cual arrancamos de una suite de soluciones y servicios primero propios y luego evolucionamos hacia también integración de terceros, ¿vale? Orientado muy al mantenimiento predictivo. Esto hace años, pues las empresas tecnológicas, pues íbamos con nuestras capacidades software, hardware y pues con nuestras propias plataformas también, ¿no? A raíz de ahí, pues nacimos con una arquitectura pues muy buena, muy sólida, de edge computing, orientado a esto, que enganchábamos con cloud, con nuestras capacidades o ya propias dotadas de cliente de analítica predictiva, lo poníamos en campo, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, pues lógicamente teníamos nuestra propia plataforma y desarrollamos un mismo y un único proceso de trabajo para agilizar todo este proceso de digitalización a través de sensorización y demás en las redes o en plantas, etcétera. La evolución de esto nos dio lugar literal, a base de mancharnos las manos de grasa, pues a darnos cuenta que necesitábamos completar esta aportación que prácticamente era lo que veníamos haciendo las empresas tecnológicas. Pues como pensando más allá, y una vez que habíamos implantado un piloto o una POC, pensando en cómo iba a ser descalable, ¿vale? Esto en el cliente, cuántos activos o cuántas soluciones similares teníamos que implantar en caso de éxito de ese piloto, de tal forma que desarrollamos una herramienta que era un optimizador, que lo hemos llamado así, no es muy fashion, pero la herramienta es potente, en el cual daba la escalabilidad óptima a la hora de hacer un rollout, ya que no es lo mismo hacerlo con un activo como con 1000, ¿no? Solo en lo que nos podemos ahorrar en metros de fibra, en controladores o en cualquier dispositivo industrial. Además de esto,
dijimos, bueno, ¿qué sucede? Que los proyectos se nos eternizaban, ¿no? Los proyectos de piloto y POCs pues eran muy largos, eran costosos, nos íbamos a campo, tenían también bastante coste para los clientes y además tenían también un efecto operativo que en algunos de los casos o en plantas además algún activo tenía que pararse para sensorizar o para hacer pruebas. Entonces, logramos un punto diferencial que fue unirnos a la parte OT, todo esto es parte IT, en el cual desarrollamos aquí incluso en España pues un laboratorio que no deja de ser un entorno de simulación en el cual simulamos diferentes activos industriales y nos permitía trabajar de una forma conjunta con todos los actores implicados, tanto la gente que está en campo de mantenimiento, operación, como la gente de IT, como la gente de ciberseguridad, como los mismos negocios, etcétera, pues de una forma simulada con activos reproducidos a escala. De tal forma, pues bueno, pues que trabajamos e integramos toda la solución, incluso en los sistemas de cliente, antes de hacer daño en campo. Esto agilizaba muchísimo los plazos y costes. Y luego, para finalizar, pues desarrollamos un software de gestión de inventario de todos los dispositivos instalados en campo. ¿Cuál es el éxito de esto? Pues agilizamos el coste sustancialmente, agilizamos el tiempo sustancialmente y con ello pues nos daba lugar a hacer tomas de decisiones mucho más rápidas, mucho más acertadas y con menor coste, ¿vale? Ya que no todos los proyectos siempre salían a buen fin. Vale, como ejemplo, pues bueno, no os voy a contar diferentes casos de uso que ha ido creciendo con esta solución y esta suite, de la cual pues inicialmente algunos solo querían arquitectura, luego pues al final fuimos desarrollando e incorporando en diferentes casos de uso. Algunos son en plantas de refino y de químicas, otras son en caso energético, que estamos eléctricos sobre todo, que estamos desarrollando pues ya pues casos de uso como toma de tierra, como sistemas híbridos, etcétera, etcétera, y algunos otros casos de uso que no voy a entreteneros, ¿vale? Para ello utilizamos una metodología, y ya para finalizar, en el cual trabajamos en una etapa inicial de definición con el cliente, en el cual ahí hacemos una etapa que es de creación, de ver dónde tenemos el dolor, dónde tenemos mayor coste, dónde nos cuesta más mantener los activos, dónde tenemos activos más viejos, etcétera, etcétera, dónde tiene sentido sensorizar, y de aquí salimos con un business case de decir, oye, ¿esto tiene sentido tirar para adelante o no? A partir de ahí hacemos una etapa de simulación en nuestro entorno de laboratorio, o bien yendo a campo a recoger datos y trayéndolo al laboratorio, en el cual hacemos toda la reproducción de caso de uso, definición de KPIs, integraciones, etcétera, etcétera, y la parte de implementación, la cual ya integramos con todos los sistemas de cliente, con las nubes, etcétera, etcétera, y lanzamos lo que es el piloto, en el cual ya podemos ir a implantar a campo, y una vez implantado en campo hacemos la calibración oportuna en caso de haber trabajado en laboratorio y queda una instalación disponible para el rollout. Tenía más ejemplos, pero bueno, no quiero entreteneros, y es un poco la idea de cómo estamos aportando pues ese aire fresco y encontrar un espacio en el cual pues hasta ahora pues no era del todo completo, o bien tenía pues gran recorrido en mejorar, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Una visión así muy completa, ¿no? Vamos a entrar en algo de lo que has mencionado en la intervención, que es la parte del dato. José Antonio Fernández Abad es el Iberian Sales VP de Software AG. José Antonio, cuando puedas, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Sí. Muy bien. Bueno, yo no voy a utilizar ninguna presentación, voy a introducir un poco mi presentación. Pues en primer lugar, buenos días a todos. Es un placer estar con tantos expertos y representando a tantas empresas, y gracias a Enertic por contar con nosotros. Y dejadme así brevemente, como proveedor, nosotros somos una empresa de software y como nos llamamos Software SA, pero en alemán, pues somos de origen alemán y somos una startup, pero una startup que ya lleva 50 años, lo que quiere decir que tiene mucha experiencia, es una startup que ha tenido éxito. Y probablemente nos conozcáis un poco por nuestras plataformas que tienen años funcionando, pues como WebMethod o como Aris o como Cumulosity, o probablemente alguna tecnología en la que vosotros habéis trabajado hace muchos años, como Adabas Natural, que sigue funcionando y soportando muchísimos entornos de misión crítica en nuestro país y en muchos otros. Una de las cosas que hemos hecho es centrarnos en desarrollar buen software, y para eso nuestra facturación de 1.000 millones de dólares está centrada justo en hacer buen software y hacer buenas alianzas con partners. De hecho, en España en concreto, el día 30 de junio hemos vendido todo el grupo de consultoría que teníamos nosotros, unas 600 personas, y se lo hemos vendido al grupo Babel, no,
¿no? Al grupo Babel, con la idea de convertirnos en una empresa totalmente centrada en los partners para poder atender a clientes. Pero igual que Babel, está Everis, está T-System, Deutsche Telekom en Alemania y muchos otros partners, o Telefónica, por ejemplo, en el mundo del Internet de las cosas. Bueno, yo lo que puedo hacer en mi papel como proveedor de software es destacar eso, el papel del software, porque de cara a la digitalización, yo no sé si estaréis cansados con la digitalización, lo veo más como una transformación o evolución gracias a las nuevas tecnologías que tenemos disponibles. Pues el software es probablemente una de las piezas clave. Y yo creo que ese papel del software en esta jungla que hay de software es clave para diferenciaros, es clave para sacar un valor que hasta el día de hoy no podíais sacar. Entonces, ¿lo tendemos a llamar democratización del software? Pues sí, ¿por qué no? Pero hay muchos tipos de software y este software empresarial, que es el que nosotros construimos y construimos con vosotros, pues os da una seguridad y yo creo que con las pruebas y los ejemplos que os voy a contar a continuación lo podéis comprobar. Yo diría que hay dos hitos significativos en esto del software y que va alineado con todo lo que hemos estado hablando de sensórica, integración, software IoT, 5G, descarbonización, descentralización. Tiene que ver con la hiperconectividad y con los nuevos servicios digitales. Y cuando hablo de hiperconectividad, no me estoy refiriendo solamente al 5G, que acaba de llegar, ni la conectividad clásica que hemos tenido en el mundo analógico, sino que es que ahora hay una pieza que consideramos clave para poder hacer todo eso que habéis comentado, la base de la integración o conectividad de sistemas, todos con todos, datos con datos, sistemas con datos, en la nube, no en la nube, en on-prem, pasa por tener una capa de integración que te permita poder disponer de todos esos datos. Entonces, si no planificamos, si no tenemos en cuenta toda esa integración, estos proyectos tan visionarios que estáis haciendo, pues pueden no llegar a buen puerto o retrasarse o no sacarse toda la ventaja competitiva, que creo, vuelvo a insistir, todos os vais a convertir, todos nos estamos convirtiendo en empresas de software y para eso pues necesitáis diferenciaros de la competencia gracias al software. Bueno, ese es un lado, la hiperconectividad. Y luego el otro es la aparición de nuevos servicios digitales. Bueno, ¿y esto qué es? Pues esto es más bien lo mismo de siempre, pero son nuevas aplicaciones mucho más próximas al usuario. El usuario está a golpe de un clic y además ansioso, con lo cual sea el usuario el que consideréis, un mayorista, un distribuidor o consideréis un usuario final de vuestros servicios, está deseando poder hacerlo instantáneamente. Y además, en esa parte de los nuevos servicios digitales, que el ciclo de desarrollo de todo eso sea mucho más barato y mucho más rápido, con lo cual volvemos a estar otra vez con el mundo del software. Entonces yo quiero ya, para terminar, centrarme en lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues hacemos, además de ese mundo de Adabas Natural que os contaba, que sigue siendo el core de muchas empresas, 3 plataformas en las que hemos invertido millones de euros. Uno es el mundo de la integración híbrida y las arquitecturas API. Las arquitecturas API existen desde los años 60, son conceptos bien manejados, pero tal como lo estamos manejando a día de hoy para exponer nuestros servicios y exponerlos de una manera segura y monetizarlos y poder relacionarnos con todos, es como no se había podido hacer hasta ahora. Ahora está la tecnología disponible. Y esa integración híbrida pues es una realidad. Yo creo que aspiramos a que muchos de los sistemas IT estén en la red, estén en la nube, pero hoy tenemos muchos sistemas clásicos todavía, como comentaba Óscar hace un rato. Pues para poder pasar hacia ese mundo tenemos que hacer una integración híbrida y nosotros somos expertos en ello. Contaría varios ejemplos. Uno que me gusta mucho es algo que nos da la sonrisa, la chispa de la vida, que es un proyecto de Coca-Cola European Partners, que son 13 países todos fusionados, donde el papel de la Coca-Cola Iberia es muy grande y en esa fusión, cómo poder combinar todos esos datos, combinar todos esos sistemas de gestión, todos esos ERPs de diferentes países y diferentes unidades de negocio y poder un único desarrollo compartirlo para todos, pues eso es posible gracias a una integración híbrida y unas arquitecturas API. Yo creo que lo he visto en algunos de vuestros documentos, el mundo API. Otro, en la eficiencia. Llevamos muchos años diseñando unas plataformas para la gestión de las compañías por procesos. Y de hecho me traía aquí un libro que hace muchos años, cuando tenía menos canas, me compré, que era la reingeniería de las compañías o Reengineering Your Corporation, año 93. Aquí todavía está más fresco que nunca cómo tenemos proyectos en el sector eléctrico en concreto, pero bueno, en muchísimas compañías, donde
esto levantamos a base de indagar y esnifar en vuestros sistemas y somos capaces de recomponer todos vuestros procesos, así tales y como están, y buscar eficiencia de proceso, eficiencia por personas, eficiencia de recursos asignados y bajar hasta niveles de eficiencia de qué aplicativos y qué sistemas están trabajando. A mí me parece una verdadera joya todo lo que se llama el process mining, pues aquí tenemos una gran experiencia y lo creo como parte de vuestros proyectos de eficiencia. Y por último, a ese mundo de la integración, además del IT y el OT, le falta otra nueva moda, que es el Internet de las cosas, que no es que más de lo mismo, pero con tecnologías disponibles y baratas. Aquí hemos hecho una inversión enorme y para nosotros nuestro Cumulosity o Internet de las cosas, el poder ver los dispositivos e incorporarlos en el ciclo de producción, pues se convierte en algo natural. Ejemplos, lo he visto hace un momento, Nordex, que fabrica aerogeneradores. Pues Nordex cuando sacó su último aerogenerador, creo que era el Delta 4000, tenía 8.000 puntos de sensórica. Todo eso había que monitorizarlo y todo eso se hace a través de plataformas IoT que se ligan con la integración, de la integración a los sistemas de gestión. O la movilidad, el mayor proyecto de coche conectado que hay en Europa, 10 millones de coches, Octo, desde la gestión de coches, se vende a las empresas de seguro el patrón, el usuario ve cuál es su comportamiento, pues eso también se hace con tecnología nuestra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto yo quería resumiros que el software es uno de los motores de cambio para todos esos proyectos de eficiente digitalización y nosotros como compañía pues jugamos un buen papel con vosotros. Y nada más. Muy bien. José Antonio, muchísimas gracias. Son las 10:55, quedan 45 minutos para ese tiempo que tenemos para esta mesa redonda. Y tenemos 5 preguntas por parte de la organización. Por parte de los asistentes de momento no ha habido ninguna. Entonces yo creo que teniendo en cuenta que sois 7, lo más eficiente va a ser que a lo mejor las agrupemos y tratar de responder en vuestra intervención pues a lo que consideréis más interesante de las preguntas. No sé, Cristina, ¿puedes ponerlas? ¿Os están viendo? Cristina 10, Sí, por favor, un si puedes segundo, ahora ponerlas. mismo las pongo en la web. Entonces teníamos 5 preguntas y por tratar de agruparlas y que contestéis en 3-4 minutos, agruparíamos quizá las 2 primeras que están bastante relacionadas y ya en parte las habéis comentado durante vuestras intervenciones. La primera sería ¿por qué es necesario avanzar en sostenibilidad, eficiencia y digitalización? ¿Quién y cómo debe liderar este avance? Y por otro lado, ¿qué iniciativas están impulsando en este ámbito y cuáles son los planes estratégicos? Como digo, pues la idea sería que respondierais en 3-4 minutos las 7 personas que estáis participando en esta mesa redonda a esta pregunta doble, que sería ¿por qué es necesario avanzar en sostenibilidad, eficiencia y digitalización? ¿Y qué iniciativas están impulsando en este ámbito y planes estratégicos? Comenzamos, si puede ser, el mismo orden de intervención como comentaba. Vamos allá. Empezaríamos por Ignacio Cuerva. Sí. Bueno, pues tratando de contestarte rápido en esos 3 minutos. Bueno, yo creo que el porqué, más o menos, me imagino que coincidiremos mucho, porque hay un cambio de paradigma absoluto y una confluencia de tecnología simultánea en el tiempo que está provocando la disrupción de un montón de sectores económicos. Probablemente en el sector eléctrico no haya llegado un poquito más tarde y no ha dado un poco más tiempo a pensarlo que en otros, como puede ser el mundo del ocio o el de la movilidad. Pero básicamente pues hay que dar respuesta a ese cambio tan tremendo que crea una disrupción absoluta con el mundo de la abundancia de datos, ¿no? Y respecto a la digitalización, pues efectivamente, quizá ahí yo sí haría la mención de que todos estamos pensando un poco que esto es cuestión de montar la analítica y de todo lo que conlleva, pero en el sector eléctrico lo que no están son los datos, precisamente, ¿no? Entonces, uno de los problemas y de los aprendizajes primeros que hemos tenido nosotros, al menos en nuestra experiencia, ha sido el de ver que es que los datos no están. O sea, lo que hay un sistema que se desplegó pues, para facturar o para cambiar la potencia del contrato y poco más. Y las limitaciones de los protocolos de Prime o de otros protocolos que no admiten gestión en tiempo real, pues o sea, el problema realmente nosotros lo vemos en que no están los datos. O sea, que hablar de digitalización sin datos, como decían también antes, probablemente no tenga mucho sentido y hay muchos retos que superar antes de llegar a esos temas, ¿no? ¿Y quién lo debe liderar? Pues yo entiendo que liderarlo hay interés por parte de miles de startups y de proyectos interesantísimos y por supuesto siempre estarán, me imagino, pendientes, como así estamos viendo ya las grandes tecnológicas, ¿no? Como autocrítica quizá un poco del sector en este sentido, pues precisamente no han sido las empresas eléctricas, digamos, clásicas las que han liderado estos cambios, sino que se han visto un poco arrastradas
por supuesto que me queda claro que van a reaccionar rápido y fenomenal, pero probablemente ha sido un sector con muy poco incentivo, digamos, por la innovación. O sea, somos un sector que su esquema de negocio, o sea, la innovación como tal, no ofrecía vehículos claros ni vectores claros de incentivo para ello, ¿no? Ahí nosotros hemos querido jugar un poco la carta de ser más rápidos como empresa pequeña y de plantear una estrategia diferente con una apertura a terceros sobre escenarios reales que ha permitido conectar rápidamente una comunidad extensísima e internacional. Nosotros tenemos funcionando con nosotros proyectos desde Japón hasta Hawái, Estados Unidos. O sea, es increíble con la facilidad con la que uno contacta y conecta rápidamente para compartir aprendizaje y desarrollar todo este tipo de iniciativas de enfoque, ¿no? Y esa ha sido nuestra estrategia en este sentido respecto al cambio, ¿no? 3 minutos. Pues continuamos. Si os parece el mismo orden de intervención, Guillermo, por favor. Ok, muy bien. Bueno, lo que hemos oído en las intervenciones es que estamos en un momento clave, creo que en el sector energético, que para mí se caracteriza por una palabra que es aceleración constante. Yo creo que cada 6 meses vemos novedades y no dejamos de sorprendernos de lo que está pasando en nuestro sector. Bueno, de todas formas, para mí hay 2 palancas clave para poder avanzar en la transición energética, que son la tecnología y la regulación. Ahora voy a hablar un poquito de ellas, ¿vale? Y bueno, el esfuerzo, ¿quién debe liderarlo? Yo creo que esto es un esfuerzo compartido por los ciudadanos, las empresas y las instituciones. En cuanto a tecnología, pues yo creo que somos las empresas quienes debemos actuar como un agente activo del cambio tecnológico. Los avances en la adopción de estas nuevas tecnologías, además, que nos traen beneficios, que nos aportan eficiencia, que nos aportan modelos de innovación, modelos de negocio innovadores, que además, nos hacen y nos permiten, pues, hacer un cambio cultural y recuperar posiciones en esta parte de transformación. Por otro lado, lo que tiene que ver con regulación, bueno, las instituciones deben trabajar como impulsores, deben marcar una senda a través de una regulación que dé seguridad y que nos marque unos objetivos, yo creo que retadores. En este caso, yo creo que el PNIE, que el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima hasta el 2030, bueno, pues cumple una parte importante de estos objetivos. Solo recordar, lo sabemos todos, un 42% de renovables uso final de energía y una presencia de renovables en el sector eléctrico del 74%. Pero bueno, esos son primeros pasos, pero las instituciones deben trabajar para detectar los cuellos de botella administrativos y regulatorios existentes. E incluso, ¿por qué no? También, ¿por qué no decirlo? Evaluar necesidades adicionales de recursos para cumplir los objetivos que ellos mismos han marcado de la forma más ágil que sea posible. No me olvido de los ciudadanos. O sea, nosotros hablamos del ciudadano en el centro. Yo creo que el ciudadano está en el centro de este nuevo modelo y tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros para hacerlo posible. Y por acabar la intervención, hablando de iniciativas en red eléctrica, bueno, pues iniciativas yo creo que hay muchísimas. Yo voy a hablar de las iniciativas que tenemos en sostenibilidad específicamente, y hablaremos después de tecnología. Nosotros nos hemos fijado unos objetivos concretos con visión 2030, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, estos objetivos los desarrollamos en 4 bloques: en descarbonización de la economía, cadena de valor responsable, contribución al desarrollo del entorno y anticipación y acción para el cambio. Bueno, un ejemplo concreto de cosas que estamos haciendo, pues queremos reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero en más de un 40%, sobre todo trabajando en la gestión del gas SF6, que sabéis que bueno, es uno de los gases que más contribuye al CO2, vamos. Queremos, bueno, pues estamos intentando sustituir los equipos de alta tensión, este gas por otras combinaciones. Ahora mismo tenemos, bueno, pues gises móviles con otros gases, y por otro lado también otra forma de reducir la emisión de CO2 es reduciendo al mínimo las pérdidas térmicas en la red de transporte. Y por acabar, yo también destacaría todos los esfuerzos que estamos haciendo en algo que no hemos hablado todavía, que es economía circular, ¿vale? Estamos trabajando con nuestros proveedores
para que en 2030 los equipos y materiales utilizados en las actividades del grupo Red Eléctrica estén producidos o de materiales reutilizados o reciclados y que desde luego tengan en cuenta el cierre del círculo de, bueno, que al fin de su vida útil tengamos la seguridad de que se van a reutilizar o revalorizar, cerrando el círculo de sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias. Jacob, por favor. Bueno, en mi caso, en la primera pregunta donde se hablaba sobre si es necesario avanzar en sostenibilidad, ¿por qué no? En sostenibilidad, eficiencia y digitalización, yo creo que los tres términos están puestos en el orden correcto. Yo creo que el drive fundamental es la sostenibilidad, es el drive principal. Esta sostenibilidad nos lleva a una eficiencia y digital en la parte del cliente y una parte de renovables distribuidas, es decir, nos lleva a esta parte de eficiencia. Y como consecuencia de esto, pues en nuestro caso, la parte de la distribución, lo que tenemos que hacer es digitalizar la red, no solamente teniendo datos, sino teniendo sensórica y teniendo modelo 3D para poder usar estas plataformas que comentaba antes Ignacio, para poder facilitar esta transición y llevar la sostenibilidad. Sobre lo que comentábamos antes, que ¿quién tiene que liderar esto? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo en que todos tenemos que hacer nuestra parte del trabajo. Quizás las empresas grandes pues llevamos un ritmo algo más lento en dar estos pasos que quizás otras, como comentaba Ignacio, pero es cierto que cuando nos hemos puesto a intentar poner de nuestra parte, bueno, pues estamos en ello, ¿no? Hace 2 semanas se presentó el Plan Estratégico de Endesa, la actualización 2020, en la cual, pues de los 7.900 millones de euros de inversión hasta 2023, el cual es un 25% más de lo que estaba previsto hace un año y un 20% de la inversión del grupo Enel. En total, en España se hace en Iberia, pues de estos 7.900 millones, 3.800 son de renovables y algo muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, 2.600 es para el desarrollo de redes. Es decir, el desarrollo de redes que incluye tanto la parte de la digitalización, toda la parte de sensórica, toda la parte de la parte legacy, la parte del layout de esta red y toda la parte de plataforma y de uso de estos datos que se recopilan, ¿vale? De hecho, ahí en la parte de la digitalización creo que está bastante claro cómo tenemos que actuar, pero uniéndolo a que lo comentaba y apoyando un poco lo que comentaba antes Guillermo respecto a la parte regulatoria, creo que en todo lo que comentaba antes de la flexibilidad, de todos los mercados locales de flexibilidad, ahí sí tenemos un reto también regulatorio importante, ¿vale? Estamos avanzando en algunos proyectos en cooperación. De hecho, yo creo que hay 2 grandes proyectos en España a nivel europeo de flexibilidad, uno en el que estamos Red Eléctrica y algunas de las utilities y en otro en el que está Red Eléctrica con el resto de las utilities. Yo creo que todas las utilities en España, los grandes distribuidores, estamos ahora mismo en una plataforma de flexibilidad avanzando haciendo innovación en esto, y en esto yo creo que la principal conclusión que tenemos que sacar es que nos hemos dado cuenta que el marco regulatorio actual para esto no es el que lo facilita. Por tanto, estamos avanzando en plataformas como Futured, en la que estamos casi todos los que estamos aquí desde el punto de vista de utility, avanzando en ayudar al regulador a establecer un marco regulatorio que permita crear estos mercados. Primero, a través de sandbox regulatorio que nos permitan hacer estas pruebas en con pequeños pilotos, en Living Lab, bueno, pequeños, hay algunos que estamos planteando incluso para todas Baleares, así que no es tan pequeño, pero es cierto que tenemos que avanzar en esta parte que quizás, aunque tengamos la tecnología y tengamos las plataformas, lo tengamos todo, si no tenemos un marco regulatorio en un sector, por lo menos la parte de distribución y transporte tan regulado, si no lo tenemos creo que no servirá para nada. Entonces, apuntar ahí lo que comentaba Guillermo, que creo que debemos de poner el foco en los próximos años. Muchas gracias. Vamos a continuar. José Luis, por favor. Pues sí, vamos, yo coincido en bastantes puntos ya de los que habéis comentado, ¿no? Sobre por qué es necesario, ¿no?, avanzar en estos conceptos. Hombre, lo primero es, yo creo, porque la sociedad lo demanda, ¿no? O sea, yo antes hablaba del cliente, ¿no? El cambio de nuestro cliente al final está demandando esto, está demandando que seamos más sostenibles, que seamos eficientes, que seamos digitales, ¿no? Entonces, empezando por ahí, siguiendo por el propio mercado, los inversores, ¿no? Cómo se vuelca hacia la inversión en activos o en negocios sostenibles.
y siguiendo en la regulación, ¿no? O en el marco regulatorio que igualmente avanzan en la misma línea, ¿no? Entonces dijéramos que estamos en un momento en el que el camino está claro o la dirección está marcada, ¿no? ¿Quién debe liderarlo? Pues también coincido en lo que habéis estado comentando, ¿no? Probablemente sea un esfuerzo compartido que tiene que empezar en el regulador, creando un marco regulatorio favorable, estable, pero en el que debemos trabajar todos, ¿no? Y las utilities o las compañías, pues está claro que dentro del campo energético pues debemos ser tractores o los primeros en tirar de ese carro, ¿no? Y de ese ecosistema también que hay detrás, pues de startups, de pequeñas empresas, de centros tecnológicos, de la universidad, y al final que sea un esfuerzo compartido. Sobre iniciativas o el plan estratégico, al final los pilares del plan estratégico de Naturgy eran las renovables, la eficiencia y la innovación, ¿no? Un plan que ya yo creo que tiene más de 3 años y al final estamos alineados exactamente en esos conceptos, ¿no? Los esfuerzos o el portfolio de actuaciones que tenemos pues está en la movilidad sostenible, está en la incorporación de hidrógeno, de biometano en nuestras redes de gas, en crear nuevos usos del hidrógeno, en las renovables, incluso más allá de ir incluso a la eólica offshore, el trabajo más en el cliente digital, en las comunidades energéticas, que es un concepto también muy interesante, en la digitalización y explotación de activos. Dijéramos que esas son las líneas o las grandes líneas, yo creo, de trabajo en las que estamos ahora mismo y en la que tenemos numerosos proyectos. Bien. Gracias. Continuamos, por favor. Miquel. Miquel, por favor. ¿No se te escucha? A ver. No. Vamos a ver si te podemos poner el micro, pero no. Ahora. ¿Prueba ahora? No. Sí, un segundo que te paso una solicitud de micro. A ver si Ahora sí. Ahora sí. No podía activar el sonido. Sí, bueno, un poco voy a ahondar un poco en lo mismo que están comentando mis compañeros, ¿no? Yo creo que hay una confluencia de factores, fundamentalmente yo veo que son los ambientales y los sociales, ¿no? La situación un poco de emergencia climática, la necesidad de descarbonización, Pacto Verde Europeo, un poco todo lo que nos lleva a esta transición energética que además queremos que sea sostenible en primer lugar y justa, ¿no? También. ¿Quién debe hacerla? Pues yo creo que al final deben ser iniciativas un poco compartidas, colaboración público-privada, ¿no? Y también un poco andar en lo que comentabais de la necesidad de la regulación, de las políticas valientes y medidas valientes, porque estamos en este momento de transición, ¿no? De cambio de paradigma, de que no nos valen los modelos antiguos con las perspectivas que tenemos actualmente, ¿no? Y por eso hacen necesario esos cambios regulatorios y esas políticas valientes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues desde Acciona, lógicamente, seguimos impulsando el desarrollo de las energías renovables cada vez más competitivas y con un coste más reducido del coste de la energía en mercados en desarrollo donde hace falta más energía para los ciudadanos, para el desarrollo sostenible, donde hace falta cambiar las formas de generar energía en mercados más maduros y trabajamos en nuevas soluciones energéticas, temas de movilidad, generación distribuida, estar más cerca de los puntos de consumo, más cerca del cliente, más cerca del consumidor, no solo con las plantas descentralizadas, sino también en autoconsumo, etcétera. Trabajamos en hacer posible que sea una integración masiva de las energías renovables. Para ello hace falta almacenamiento, integración en red y una perspectiva muy buena que se abre en España también con proyectos de hibridación, ¿no? Y muchas oportunidades de hibridar tecnologías, en nuestro caso hibridar tecnologías muy complementarias como la eólica y la solar fotovoltaica en un mismo punto de conexión donde había un parque eólico, pues complementar, por ejemplo, con una planta fotovoltaica
que incremente las horas equivalentes anuales y, bueno, pues pueda contribuir a esa transición energética e ir hacia un modelo 100% sostenible, ¿no? Y 100% renovable. Y bueno, también tenemos programas de economía circular y bueno, de transformar los residuos en nuevas materias primas para nuestras para propios procesos o para otras industrias, ¿no? Y un poco desde esas líneas esas que estamos trabajando. Gracias, Miquel. Óscar, por favor. Sí. ¿Me escucháis? Sí. Vale, perfecto. Bueno, poco que decir, al lado de todo lo que han dicho mis compañeros de la mesa, pues bueno, yo creo que es difícil aportar algo nuevo, ¿no? En este caso, como palancas para avanzar en sostenibilidad, destacaría los ODS, ¿no? Y temas de salubridad y necesidad medioambiental, ¿no? Por poner algo más de brote en esto, en términos de eficiencia, pues sí, la resiliencia que tenemos operativa, la mejora de la cadena productiva, en plantas, redes, etcétera. Y a nivel de digitalización, pues hombre, sí apoyarse en la tecnología como un vector estratégico, ¿no? Como un acompañamiento, driver, también para impulsar también los nuevos modelos de negocio y fuentes de energía, el nuevo modelo de atención al cliente, etcétera, etcétera. En cuanto a liderar este avance, bueno, pues dándole otro foco, ¿no? De decir, oye, internamente las compañías, pues yo creo que deberíamos también, o se debería fomentar este impulso desde los altos niveles de dirección corporativa, a todos los niveles X, el que fuere, ¿vale? Pues inyectando una formación en el ADN empresarial que todas las organizaciones y toda la estructura organizativa pues tuviera muy en vena pues todos estos conceptos de sostenibilidad y demás, que nos ayudaría mucho a hacerlo más rápido y más fácil, ¿no? También las administraciones públicas, se ha comentado, oye, pues iniciativas que arranquen y ya no solo, ya existen, ¿no? Como ahora mismo, pues cuanto más contaminemos, más impuestos pagamos. Por lo tanto, nos motiva a nosotros mismos casi a la fuerza a eficientarnos en ámbitos de contaminación ambiental, ¿no? Y luego, pues también como líderes, pues también ayudar y apoyarse también en partners, empresas tecnológicas y en startups que ayuden a impulsar ese camino de digitalización y demás, pues de una forma pues más rápida y más eficiente, ¿no? Iniciativas, pues bueno, pues qué decir, ¿no? En el sector energético, pues todo el ámbito de transformación que estamos viviendo, ¿no? Con la construcción de este nuevo modelo de desarrollo sostenible, con nuevas fuentes de energía, con renovables, descarbonización, etcétera, etcétera. En la construcción de estos nuevos modelos de negocio, ¿no? En mejorar y eficientar las instalaciones, las infraestructuras, etcétera, etcétera. O sea, ya todo está dicho. Yo creo que bueno, eso es un poco el puntito adicional que quería incorporar. Bueno, muy bien complementada con tu respuesta, todo lo anterior. Y nos quedaría una última intervención, estas dos preguntas, que sería la de José Antonio. Sí, qué difícil me lo ponéis, ¿eh? Complementa y el último ya como la oca, a la cárcel. Bueno, pues entonces no voy a decir nada que ya hayáis dicho todos vosotros. Diría que ¿por qué es necesario avanzar? Pues porque la tecnología nueva está y como está, vamos a ponernos a jugar. Y todo lo demás lo habéis dicho vosotros. Yo destacaría algún proyecto que veo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver en eficiencia con minería de procesos. Yo os recomiendo que lo investiguéis. Ya muchos lo estáis investigando y mucho es realidad. Pero hay un mercado inmenso para hacer minería de procesos en todo, en generación, en distribución, donde queráis. Descubriréis un mundo de ahorro que hasta el día de hoy no habíais visto. Otra cosa que también hemos detectado hemos hablado de los datos. Ya sé que hemos llegado al utility computing, que no es lo mismo que el utility que vosotros hacéis. Y el computing no es lo mismo porque los datos no son todos iguales. Pero ahí es donde ahondabais y decíais, claro, no teníamos datos, ahora estamos almacenando datos. Yo pienso que ya no es cuestión solo de almacenar datos. Los datos no puedes tenerlos todo el día. Lo que hemos descubierto o que nosotros pensamos en muchas iniciativas que hemos visto con vosotros es utilizar tecnologías de analítica en tiempo real, streaming analytics, que al final lo que hacen es, con vuestro saber como humanos del negocio, más los modelos que habéis diseñado basados en algoritmos, todos puestos a funcionar, os van a permitir sacar en tiempo real el dato que necesitáis para funcionar en ese momento. Eso que quiere tu usuario ¿y yo por qué y ahora? Con analítica en tiempo real
y ahí somos bastante expertos, pues creo que hay una plataforma para hacerlo. Y luego, por último, deciros que en esto del Internet de las cosas, que bueno, es lo de siempre, pero Internet de las cosas, otra cosa que hemos descubierto, y lo dicen los analistas, es todo el mundo experimenta. Yo voy a probar con unos sensores en unos contadores de gas. Yo voy a probar con unas conexiones de alta con media en distribución. Yo voy a probar y al final lo que te salen es lo que ocurre hace muchos años con la informática. Toneladas de pequeños proyectos de Internet de las cosas, cada uno verticalizado, con una tecnología diferente o más o menos parecida, pero diferente, con unos costes de operación enormes. Por eso, nuestra recomendación es ir hacia una plataforma que soporte todos los casos de uso y ya veréis de qué forma de ahorrar y de mantener. Y lo llevaréis a la vida real. Yo quiero terminar para divertir un poco. A mí me gusta el tenis. Yo tengo aquí siempre una pelota amarilla que me ayuda a pensar y tengo una raqueta encima de la mesa. No siempre, pero de vez en cuando. Pues esta raqueta tiene un giróscopo y tiene 2 piezoeléctricos. Y cada vez que juego un partido se conecta con mi teléfono y me dice, en el punto dulce hoy no era tu día, solo has dado el 60%. Y cuando has sacado el segundo liftado, vamos, es que el spin de la bola no llegaba ni a la mitad de lo que hacías. ¿Qué te pasaba hoy? Bueno, este tipo de bobadas ha llegado a casa y lo tengo pues en la pelota, lo tengo en la raqueta y lo puedes poner en multitud de cosas. Pero una única plataforma para muchos casos de uso. Esa es otra recomendación que estamos viendo en el mercado. Y no puedo aportaros mucho más. Muy bien, José Antonio. Bueno, veo que tenéis herramientas ahí para aportar sobre lo mucho que hayan dicho las anteriores. Para trabajar de lunes a viernes, esto es fundamental. Bueno, como nos quedan 20 minutos, hoy 7, pues más o menos sale a 3 minutos lo que nos queda de intervenciones. Hacemos una ronda de cierre con esas 3 preguntas para que además así no os piséis o podáis responder a lo que más os interese de las últimas 3 preguntas que tenemos planteadas, ¿no? Que son cuáles consideran son los retos y tendencias tecnológicas de mayor impacto en la eficiencia energética, retos y tendencias tecnológicas. Por otro lado, ¿qué experiencias destacarían proyectos de transformación digital e innovación abierta en consorcios? Una pregunta que no tiene nada que ver con la anterior, así que algunos pueden centrarse en una y otros en otra. ¿Y qué oportunidades destacan en la Agenda 2030, España Digital 2025, Planes Next Generation o los plurianuales 21-27? Son 3. Respondéis a aquellos que consideréis estáis más conocimiento, más interesante para vosotros. Y el orden de intervención, pues el que hemos seguido hasta ahora. Así que comenzaríamos con la primera intervención que la ha realizado Ignacio. Así que, Ignacio, cuando puedas, 3 minutos. No te escuchamos. A ver si podemos activar el sonido. Perdón, ya, listo. Ahora. Vale, por ser muy breve, porque efectivamente podríamos preguntar, o sea, podríamos contestar a las 3, pero bueno, pues centrarnos en alguna de ellas, casi que por orden tal como la has lanzado, pues contestamos a la primera. O sea, para mí la tecnología, me alegro de la opinión de algunos de los expertos, especialmente con la opinión de José Antonio, porque nosotros hemos trabajado precisamente en la integración de esa plataforma IoT como vehículo inicial, o sea, como pilar central de todo lo que sobre ella se está construyendo, ¿no? Y efectivamente eso es así, o sea, respecto a los datos y respecto a la eficiencia energética, pues viene a ser un poco más o menos parecido. O sea, el gran cambio respecto a la eficiencia energética pudiera ser un poco el enfoque de lo que hoy día son los EMS, entendidos como vehículos hacia la agregación o hacia futuras Virtual Power Plant, que pudieran ser realmente una especie de caballo de Troya o de introducción hacia lo que es un nuevo concepto de la eficiencia energética, ¿no? Lo que antes eran PLCs con 8 salidas digitales o analógicas con las que construir una serie de automatizaciones, hoy son Raspberry Pi por 60 euros con una capacidad de cómputo y de gestión integral, que yo creo que es un poco la palabra clave que también han dicho por ahí, o sea, la capacidad de cómo todo este tipo de tecnologías nuevas afrontan el reto de la integración hacia un sistema inteligente que tiene del lado del usuario una serie de variables respecto a su nivel de confort y de tolerancia, y en el reto de la eficiencia energética, la incorporación de esa integración con esa tecnología y, para mí, como visión de lo que serán los próximos pasos, por eso posiblemente la integración de variables enfocadas hacia la flexibilidad y hacia la respuesta contra la red o a favor de la red
de numerosas posibilidades de servicios que se van a desarrollar. O sea, que la integración de la flexibilidad dentro del concepto de la eficiencia energética para mí va a ser un poco el cambio, digamos, conceptual o tecnológico que dé pie a una nueva generación de gestión, ¿no? En este sentido. Muy bien. Continuamos con el orden de intervención. Guillermo, por favor. Bien. Ahora te Bueno, escucho. perfecto. Sí, en nuestro caso, retos, yo creo que lo hemos dicho, en el caso del transporte, creo que también, bueno, Miquel lo hablaba, incluso Jacob. Bueno, para mí el mayor reto que tenemos a día de hoy es la integración de las energías renovables. Yo creo que es el mayor reto que abordamos como sector y como un primer y decisivo paso para electrificar otros sectores de nuestra economía. Bueno, hay que ser ambiciosos, hay que integrar el 100% de energía renovable disponible en el sistema, además minimizando los vertidos, que eso ayuda a electrificar otros sectores, ¿de acuerdo? Bueno, no sé, destacar nosotros, yo creo que ese reto es enorme. Nosotros ya venimos trabajando, esto se está acelerando. El año pasado, 2019, se integraron 6,5 gigavatios de energía renovable, que es una verdadera barbaridad teniendo en cuenta que tenemos un sistema eléctrico español con 111 gigavatios, ¿vale? Lo que tenemos a día de hoy es el 51,7 de capacidad instalada que pertenece a renovables. Pero bueno, nos queda mucho y nos quedan, yo creo que ya menos de 10 años para cambiar nuestro modelo energético de una forma que yo creo que nunca habíamos visto antes, ¿vale? En tema en proyectos de transformación digital, bueno, yo creo que todas las empresas o parte de las empresas que estamos aquí tenemos diferentes vehículos para hacer esto. En el caso de Red Eléctrica, destacamos la apuesta del grupo por la innovación tecnológica con la creación de una empresa de grupo que se llama Elewit. Miquel también ha hecho mención a una iniciativa de energía positiva que hicimos conjuntamente. Elewit es una plataforma tecnológica del grupo Red Eléctrica y da soluciones o pretende dar soluciones a los desafíos tanto en el sector de electricidad como de las telecomunicaciones. Bueno, queremos impulsar la transición energética y la conectividad para un futuro sostenible para todos. Bueno, no sé, en un año que lleva Elewit en marcha, pues se ha hecho un esfuerzo de innovación de más de 20 millones de euros. Hay mucha colaboración con fondos, lo que se llaman los Deep Tech, con presencia internacional. Tenemos 115 proyectos de I+D+I con diferentes partners, utilizando pues tecnología como inteligencia artificial, Internet de las Cosas o el propio blockchain, ¿vale? La mitad del esfuerzo lo hacemos en la parte de seguridad de suministro e integración de energías renovables y la otra mitad del esfuerzo que estamos haciendo pues nos basamos en algo que José Luis ha hablado, que es la eficiencia de los procesos y la gestión sostenible. Bueno, esperemos que llevamos un año nada más, hay muchísima gente trabajando, muchísima ilusión puesta encima de la mesa y bueno, a ver qué resultados vamos obteniendo, ¿de acuerdo? Por último, de la parte de los planes públicos, yo que sé, Agenda 2030 o el Next Gen que acaba de salir, bueno, yo para también dar juego al resto de intervinientes que viene después, yo solo destacar una cosa, y hay muchísimas cosas que hablar aquí. A mí, de todo lo que se habla, yo creo que eso es una gran oportunidad y hablando de personas, para hacer cosas, aparte de que sean duraderas y estructurales, para reforzar la parte de capital humano, con lo que llaman el upskilling y el reskilling de nuestra fuerza de trabajo. Yo creo que esto es fundamental y se nos abre una ventana de oportunidad para impulsar este tipo de cuestiones. Bueno, muchas gracias. Guillermo, continuamos, vamos un poquito justo de tiempo. Vamos a continuar con Jacob, por favor. Sí, mira, me salto quizá la pregunta de retos tecnológicos, que yo creo que ya la hemos tocado ampliamente en las intervenciones anteriores, y centrándome un poco en la parte de transformación digital y de innovación y la parte de consorcios. Bueno, primero destacar que tenemos bastantes iniciativas internas de innovación interna
dentro de los empleados, en la cual casi los retos que intentamos resolver después interna y externamente viene a través de workshops con empleados intentando detectar necesidades internas. Los propios empleados tenemos una plataforma interna para resolver estos retos a través de ideas propias, de lanzamiento de iniciativas de solución con los propios empleados, y tenemos, por ejemplo, distintas comunidades internas de expertos en tecnologías tales como drones, robótica, inteligencia artificial. Es decir, yo creo que esto es lo primero, antes de ir fuera a hacer innovación abierta, hay que hacer innovación abierta dentro de la casa, y eso pues también lo estamos aplicando dentro del grupo N, ¿vale? Todo esto que os comento son iniciativas internacionales del grupo. Después, desde el punto de vista externo, nuestra plataforma un poco de entrada, tenemos una plataforma se llama Open Innovability, que es una plataforma donde publicamos todos los retos que tenemos como grupo N en todos los negocios, desde la generación a la distribución y la parte de cliente. Publicamos todos esos retos para que startups y empresas puedan saber qué es lo que desde el punto de vista de innovación necesitamos y puedan presentarnos sus propuestas de solución. Después trabajamos en proyectos de consorcio. Yo creo que esta parte es conocida, tanto nacionales como internacionales. Tenemos ahora mismo pues, cerca de 9-10 consorcios en los que trabajamos bastante importantes de financiación pública. Después tenemos algunos proyectos de financiación público-privada, de colaboración con la administración, como pueden ser los proyectos de City. En concreto, pues, hemos firmado hace poco un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla junto con bastantes empresas para hacer lanzar la iniciativa de City dentro de la Cartuja, dentro de donde se puso la Expo 92. Después, desde el punto de vista de universidades, yéndome a otra parte, tenemos un convenio con 5 cátedras donde tenemos distribución con las principales universidades de ese territorio para colaboración con la parte universitaria. Y después tenemos un hub de innovación centrado en Madrid, que es parte de 10 otros 10 Innovation Hubs que tenemos en el grupo repartidos en Chile, en Israel, en Italia, en Rusia, en Estados Unidos, el cual pues hacen un poco de, nunca mejor dicho, de hub de entrada de la startup, de la innovación más disruptiva para el grupo. Y después, bueno, también por terminar esta parte de cooperación y volviendo y uniéndolo con la parte regulatoria, destacar la presencia en algunas asociaciones como ALEC o Futurrec, en la cual nos permiten como grupo, como sector, poder estar alineado para intentar favorecer una regulación que nos permita liderar este tipo de cambios. Gracias, Agop. José Luis de Naturgy, por favor. Sí, bueno, yo coincido. Yo creo que se han dicho varias cosas en las que coincido sobre retos o tendencias tecnológicas, más en el caso concreto de la eficiencia energética. Yo ahí veo tres grandes bloques. Uno es el dato, la gestión del dato y cómo somos capaces de adquirirlo, ordenarlo, procesarlo. El IoT y las comunicaciones y la ciberseguridad unida a ello, ¿vale? También no hay que olvidar que pensando más en la eficiencia en todo el campo de sensorización o de que luego está interconectado con esta red IoT o interconectado con la ciberseguridad juega un papel esencial, ¿no? Y cuando además ya lo ligamos incluso al Smart Meter o tal, todavía más, ¿no? Yo creo que esos son los tres retos o los tres bloques de trabajo más ligados a la tecnología digital en el ámbito de la eficiencia energética, ¿vale? Sobre experiencias o innovación abierta, yo creo que lo que se pone en manifiesto es que todos estos proyectos o todas estas actividades no las podemos hacer solos, ¿no? A lo mejor veníamos las utilities, sobre todo grandes, de un esquema de trabajo en el que estos proyectos anteriormente se abordaban más de forma interna o sin contar con la experiencia de fuera, y yo creo que ahora se ve que la innovación abierta, los consorcios, la colaboración con otros es fundamental. Por ello estamos participando en plataformas de innovación abierta, estamos formando consorcios y trabajando activamente porque son retos o son proyectos en los que es necesario contar con todo el ecosistema. Y sobre las oportunidades que ya habéis comentado, pues efectivamente todos estos planes
abren la puerta a un desarrollo, a una atracción tanto de nuestra tecnología como de nuestra economía, que desde luego España debe aprovechar, debe ser capaz de gestionar. Creo que es un reto grande y que las administraciones tienen por delante son el primer punto en el que estas ayudas o estos planes deben ser capaces de ser gestionados y ser capaces de llegar a buen término. Y yo creo que por parte de las empresas y por parte de todo el sector empresarial, pues hay gran interés, se está haciendo ahora mismo un gran esfuerzo para participar en estos proyectos y ojalá que de verdad se transforme, sea un catalizador que sea capaz de transformar nuestra economía y de cambiar un poco el esquema que tenemos actualmente, no solo en el mundo energético, sino en la economía en general, apoyándose además en los temas digitales. Muchas gracias. Continuamos. Miquel, por favor. Sí, bueno, pues rápidamente, un poco los retos, yo coincido con Guillermo, uno de ellos es la penetración, la integración masiva de las energías renovables en los sistemas eléctricos. Y otro reto me gustaría añadir en los sectores de difícil electrificación, ¿no? Sectores como el térmico, el transporte, etcétera, pues van a requerir, bueno, pues mucho esfuerzo y mucha imaginación también para bueno, dar soluciones, ¿no? En nuestro caso, pues estamos trabajando en temas de almacenamiento, hibridación, hidrógeno verde, como he comentado. Y también quería comentar un poco la importancia de la innovación abierta, ¿no? Cómo somos más ágiles, más flexibles y más rápidos cuando colaboramos con otros, cuando colaboramos con startups, etcétera, ¿no? Y programas como nuestro programa de acción a innovation, en la que lanzamos retos y agrupamos y lanzamos proyectos con startups, o programas como el de energía positiva, en el que hemos sacado un proyecto colaborativo con Red Eléctrica, como el que he comentado antes, pues es un ejemplo claro, ¿no? Nuestro programa de transformación digital, como he comentado también antes, pues es un gran impulso también en la digitalización de procesos y en transformar el negocio. Vamos a invertir más de 22 millones de euros en un programa de 5 años con más de 90 iniciativas y proyectos, etcétera. Y por último, en cuanto a las oportunidades de estos programas como la Agencia 2030, España Digital, Next Generation, un poco mi reflexión aquí es que lo pongamos en el orden adecuado, ¿no? Que primero tengamos clara nuestra estrategia, ¿no? Como compañía y como sector, ¿no? Segundo, que elijamos los proyectos que tenemos que hacer. Y tercero, que busquemos la financiación. Pero no invirtamos en orden. No porque haya financiación hagamos cosas, ¿no? Sino que financiemos lo que tiene sentido por estrategia y con los proyectos que hemos decidido. No te oímos, Francisco. Ahora me escucháis, ¿verdad? Muchas gracias, Miguel. Vamos a continuar con nuestra ronda de intervenciones. Óscar, por favor, de T-System. Bien, en cuanto a los retos y tendencias tecnológicas, ¿no? Yo creo, como siempre, de ser de los últimos, pues casi todo está dicho, ¿no? Pero bueno, por intentar aportar un poco más, pues bueno, yo destacaría la parte 5G y cloud, sobre todo, pues vinculado a la parte de infraestructuras IT, ¿no? Más ligadas con la parte de ODS. También, lógicamente, el buen uso del dato, ¿no? Con tecnologías de inteligencia artificial, Big Data, etcétera. Ciberseguridad, que también se pone encima de la mesa siempre y es lógico, ¿no? Vinculada sobre todo a las infraestructuras críticas, ¿no? Ahora, hoy en día, pues las podemos hacer cada vez más vulnerables con esto de la sensorización. El unir el OT con el IT tiene sus riesgos y hay que acentuar mucho, ¿no? La parte de ciberseguridad. Y, lógicamente, toda la capa de transformación digital en el cual estamos incluyendo pues los drones, robóticas, el IoT, los gemelos digitales y toda esta serie de tecnologías que también están diciendo mucho en este ámbito de transformación, ¿no? En cuanto a experiencias que destacaría, pues un poco la continuidad de lo que os he presentado anteriormente, ¿no? De eficiencia de activos. O sea, esto pues nos está sirviendo pues no solo ya para simular situaciones de anomalías que en campo es muy difícil de reproducir y además programadas y de forma controlada, sino también para la evolución propia tecnológica, ¿no? Cada vez más estamos probando
tecnologías de fabricantes y proveedores que vienen con sensores casi mágicos, ¿no? Con una duración de baterías eternas, con una conectividad casi imposible y con una sensibilidad y una extracción de un volumen de datos pues espeluznante, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos trabajando mucho es en estos entornos de laboratorio, en expresar mucho toda esta tecnología, en probarla de verdad y ver si realmente es eficiente y también pues a raíz de nuestras herramientas pues también en ver un poco el impacto que podría tener la sustitución de según qué tecnología, por ejemplo de sensores analógicos a digitales de estos con 1000 características distintas, pues a través de nuestro inventario de si está implantado en el cliente, claro, el inventario que tenemos de activos, este tipo de activos industriales, pues ver dónde se ubicarían, cuáles son los que tienen diferentes características, sobre todo que haya mantenimiento, o se comunican con una serie de protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el resto de oportunidades que destaca en la Agenda 2030, pues bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, yo destacaría pues todos aquellos iniciativas que evidentemente no seamos reactivos y hacerlo en cuanto se ha mencionado muy claramente, ¿no? No hacerlo porque haya presupuesto o haya inyección de subvención, sino porque hay que hacerlo y luego beber de ello. Pero todo aquello referente a la conectividad digital, como no, el despliegue de la tecnología 5G, las competencias digitales de los trabajadores también y del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Que esto es un poco también que se toca muy por encima. Ciberseguridad, como he comentado, la digitalización también de las administraciones públicas, ¿no? De empresas, de las startups, de todo, ¿no? Y también una cosa importante de todo lo que es economía del dato, ¿no? O sea, el 25% de las empresas que usan inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Y Big Data. Y seguramente dentro de 5 años todo esto incrementará, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco la óptica y no me enrollo más, ¿verdad? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Bueno, pues es la última intervención, José Antonio. Es lo bueno que tiene ser el último también, que ahí concluyes, sí. cierras como quieras. Bueno, pues ya lo habéis dicho todos los demás, así que solo por último terminar diciendo, reto, pues en el mundo del software, el software se ha convertido en una jungla. De verdad, una jungla donde vas y tienes startups de todo tipo, todos los colores. Y luego, como decían antiguamente los bancos, sí, muchas startups, pero luego hay que pagar las cuentas corrientes todos los días y dar el saldo. Pues en el mundo del software también hay que ser muy prudente y en todas estas colaboraciones que comentáis, que me parecen fantásticas y creo que necesarias para innovar, que también contéis y elijáis bien el software que os permite luego escalar. Entonces es uno de los temas importantes, porque el proyecto puede ser muy bonito, pero luego no escala. Así que yo sí os aconsejo eso. Y por mi parte, nada más, que ha sido un placer, la verdad, escuchar a todos los ponentes y aprender sobre el mundo de la energía. Como todos los días no dejamos de aprender. Así que gracias por moderar esta mesa, Francisco. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos porque ha sido una mesa de mucho nivel, muy interesante para arrancar esta jornada de Enertic Life en Andalucía. Y hemos terminado en tiempo, justo hay 41, o sea que todo perfecto. Nada más que agradecer a Ignacio del Grupo Cuerva su intervención, Guillermo de Red Eléctrica, Jacob de Endesa, José Luis de Naturgy, de Acciona, Óscar de T-System y José Antonio de Software, que habéis colaborado con la plataforma pues en tratar de avanzar hacia esa sociedad, esa economía más sostenible, más eficaz y más digitalizada, que es lo que están demandando pues desde los gobiernos, que están haciendo una apuesta muy firme porque avancemos en esa línea, ¿no? Y esa es la estrategia a seguir y es necesario pues empresas y personas como vosotros que apuesten por este cambio.